Escucha esto con cuidado, porque lo que está pasando en México ahora mismo no es solo un titular de noticias, es la reconfiguración del poder en todo el continente americano. Cuando cae un hombre como Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el cartel más violento y más organizado del hemisferio occidental, lo que no te dicen es lo que realmente importa. El vacío que deja no es un problema de seguridad, es una oportunidad política. Y Donald Trump lo sabe, porque en Washington el caos en México no se ve como una crisis, se ve como una palanca, una herramienta de negociación, una justificación para políticas que ya estaban escritas mucho antes de que el Mencho muriera. Piénsalo un momento, ¿por qué precisamente ahora la administración Trump intensifica su retórica sobre designar a los cárteles como organizaciones terroristas? ¿Por qué ahora hablan de intervención militar en suelo mexicano? ¿Es coincidencia o es estrategia? Esto no es análisis de conspiración, esto es economía política básica. El poder no tolera vacíos y cuando hay un vacío en el narco, los estados con intereses en la región se mueven silenciosamente, calculadamente, para determinar quién llena ese espacio. Lo que estás viendo en México hoy es el resultado de décadas de capitalismo extractivo, de instituciones corroídas por el dinero del crimen organizado, de una soberanía que se negocia en los pasillos de Washington tanto como en las calles de Guadalajara. México no está en llamas por accidente, está en llamas por diseño. Y tú, viviendo aquí en los Estados Unidos, necesitas entender exactamente qué significa eso para México, para tu familia y para el futuro de esta región que llaman el continente libre. Vamos a empezar desde el principio, no desde el principio de esta semana, ni desde el principio de esta administración de Trump. Vamos a empezar desde donde realmente comenzó todo esto, porque si no entiendes la raíz, nunca vas a entender el árbol que está ardiendo frente a tus ojos hoy. México, como nación soberana, ha vivido atrapado en una contradicción histórica brutal desde hace más de un siglo. Por un lado, tiene una de las economías más grandes del mundo, recursos naturales extraordinarios, una población joven y trabajadora y una posición geográfica que cualquier estratega militar o económico en el mundo envidiaría profundamente. Por el otro lado, comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con la economía más poderosa y militarmente dominante que el mundo ha visto en la historia moderna. Y esa vecindad, como diría cualquier analista serio, no es una bendición neutral, es una relación de poder asimétrica que ha condicionado absolutamente todo en México, su política, su economía, su cultura y sí, su crimen organizado. Porque aquí está la verdad, que los medios corporativos en este país no quieren que tú proceses completamente. El crimen organizado en México no existe en un vacío, no surgió de la nada, no es simplemente el resultado de una cultura violenta o de una corrupción innata en el pueblo mexicano, como algunos comentaristas de la derecha en Estados Unidos te quieren hacer creer. El crimen organizado en México es en grandísima medida una consecuencia directa de las políticas económicas y geopolíticas de los Estados Unidos. Punto. Y si eso te incomoda, necesitas quedarte porque vamos a demostrarlo con hechos. Cuando en los años 80 y 90 el gobierno de Estados Unidos, junto con las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, presionaron a México para que adoptara las políticas del llamado Consenso de Washington, privatización masiva, apertura de mercados, reducción del Estado, eliminación de subsidios al campo. Lo que hicieron en la práctica fue destruir la economía campesina mexicana de manera sistemática. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994, inundó México con maíz subsidiado por el gobierno estadounidense,
a precios con los que ningún agricultor mexicano podía competir. Millones de campesinos perdieron sus medios de vida. Sus tierras ya no valían nada. Sus familias no tenían futuro económico en sus comunidades. ¿Y a dónde fueron esos millones de personas? Algunos cruzaron la frontera buscando trabajo en los campos de California o en las construcciones de Texas. Otros se quedaron, y algunos de los que se quedaron encontraron en las organizaciones del crimen organizado la única economía que seguía funcionando en sus regiones. Esto no es una justificación moral del crimen, es un análisis estructural. Es exactamente lo que hacemos cuando queremos entender la realidad en lugar de simplemente juzgarla desde la comodidad de la ignorancia. Y es fundamental que lo entiendas para comprender por qué la muerte del Mencho no es el final de nada. Es el comienzo de algo potencialmente más caótico y más peligroso. Nemesio Oseguera Cervantes construyó el Cártel Jalisco Nueva Generación sobre las ruinas de estructuras anteriores. Lo que diferenciaba al CJNG de otros cárteles no era simplemente la violencia, aunque la violencia era extraordinaria y deliberada, sino la sofisticación organizacional y la capacidad de expansión geográfica. El CJNG no se conformó con controlar una plaza, una región, una ruta. Se expandió metódicamente por casi todo el territorio mexicano y estableció presencia en más de 30 países alrededor del mundo. Eso no es una pandilla, eso es una corporación multinacional del crimen. Y como toda corporación multinacional, su estructura no depende de una sola persona, depende de sistemas, de redes, de acuerdos, de corrupción institucionalizada a múltiples niveles. Entonces, cuando hablamos de la muerte del Mencho, y aquí necesito ser preciso porque la información verificada sobre su muerte sigue siendo escasa y contradictoria, lo cual en sí mismo nos dice algo importante sobre la opacidad del poder en esta región. Necesitamos preguntarnos lo siguiente: ¿quién llena ese espacio? ¿Quién dentro del ZANG tiene la capacidad, los recursos y las alianzas para mantener unida una organización de esa magnitud? ¿O acaso la organización se fragmenta? Y si se fragmenta, ¿qué significa esa fragmentación para la violencia en el territorio mexicano? La historia del crimen organizado en México nos da lecciones muy claras al respecto. Cuando cayó el cártel de Medellín en Colombia con la muerte de Pablo Escobar en 1993, muchos celebraron el fin del narcoterrorismo en ese país. Lo que siguió fue una fragmentación que multiplicó los grupos violentos y en algunos aspectos hizo el problema más difícil de manejar, no menos. Cuando el cártel de los Beltrán Leiva se desmanteló en México, sus operadores no desaparecieron. Formaron nuevos grupos, se aliaron con otras organizaciones y la violencia se redistribuyó geográficamente. Cuando fue capturado Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa no desapareció, se reestructuró y hoy en día sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, operando con una fluidez que desafía la lógica de que la captura o muerte de líderes resuelve el problema de fondo. Y aquí llegamos al corazón del asunto político que nadie en los medios principales quiere articular con claridad suficiente: la guerra contra las drogas, ese proyecto político que Estados Unidos ha impulsado desde los tiempos de Nixon, que ha costado billones de dólares, que ha encarcelado a millones de personas, principalmente personas negras y latinas dentro de Estados Unidos, y que ha financiado décadas de militarización en América Latina. Esa guerra no ha funcionado. No ha funcionado no porque no haya habido suficiente dinero o suficiente voluntad política. No ha funcionado porque estaba diseñada para no funcionar. Estaba diseñada para gestionar el problema, no para resolverlo, porque resolver el problema significaría atacar las causas estructurales, la desigualdad económica,
la falta de oportunidades, la corrupción sistémica que involucra no solo a funcionarios mexicanos, sino a bancos, empresas y agencias gubernamentales de los propios Estados Unidos. ¿Recuerdas el escándalo del banco HSBC en 2012? Un banco global con sede operativa en Estados Unidos que lavó miles de millones de dólares del narcotráfico mexicano, incluyendo dinero del cártel de Sinaloa. ¿Cuál fue la consecuencia? Una multa. Sin cargos criminales para ningún ejecutivo, sin encarcelamiento. Una multa que para un banco de ese tamaño fue equivalente a lo que tú y yo pagaríamos por una infracción de tráfico. El sistema financiero internacional no solo tolera el dinero del narcotráfico, en muchos casos lo necesita, porque ese dinero, que asciende a cientos de miles de millones de dólares anuales a nivel global, se lava a través de bienes raíces, de mercados financieros, de empresas de fachada, e inyecta liquidez en economías que de otra manera estarían más contraídas. Esto no es teoría de conspiración. Esto es lo que investigadores serios, economistas, periodistas de investigación y hasta algunos funcionarios gubernamentales han documentado repetidamente. Y entonces llegamos a Trump. Y aquí necesito que me prestes una atención especial, porque la relación entre la administración Trump y la crisis en México es más compleja y más reveladora de lo que la narrativa simplista de izquierda versus derecha te permite ver. Donald Trump llegó a su segundo mandato con una retórica sobre México que era esencialmente una continuación y amplificación de lo que había sido en su primer mandato, pero con un elemento nuevo: la propuesta de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esta designación, que parece a primera vista una medida de seguridad razonable, tiene implicaciones geopolíticas enormes que van mucho más allá de la retórica electoral. Una designación terrorista para los cárteles mexicanos daría al gobierno de Estados Unidos la autorización legal para operar en territorio mexicano de maneras que actualmente no están permitidas por el derecho internacional y por los tratados bilaterales entre ambos países. Significaría que las fuerzas especiales estadounidenses, la DEA, la CIA y potencialmente el ejército podrían llevar a cabo operaciones dentro de México con una base legal que hoy no existe. Significa que México, como Estado soberano, perdería en la práctica parte de su control sobre su propio territorio y su propia seguridad nacional. Y esta es una línea que ningún gobierno mexicano, independientemente de su orientación política, puede aceptar públicamente sin sufrir una crisis política interna de proporciones históricas. Claudia Sheinbaum, la actual presidenta de México, heredó una situación extraordinariamente complicada. Heredó un país donde el crimen organizado tiene presencia en prácticamente todos los estados, donde la corrupción institucional sigue siendo endémica a pesar de los esfuerzos genuinos de reforma, y donde la relación con Estados Unidos está más tensa que en décadas. Y ahora enfrenta la muerte del líder del cártel más poderoso del país, con una administración en Washington que ha dejado claro que ve la debilidad del Estado mexicano no como un problema compartido a resolver en colaboración, sino como una oportunidad para expandir la influencia estadounidense en la región. Y aquí está la dimensión que más me interesa analizar contigo hoy, porque creo que es la que tiene mayores consecuencias para todos nosotros que vivimos en este continente. La muerte de El Mencho, en el contexto de la política de Trump hacia México, no es simplemente una noticia de seguridad. Es un evento que cambia la dinámica de poder en la relación bilateral de maneras que todavía estamos empezando a entender. Piénsalo así: cuando existe un actor criminal enormemente poderoso como el CJNG, bajo el liderazgo unificado del Mencho, hay una cierta estabilidad perversa en el sistema.
Los actores estatales, tanto en México como en Estados Unidos, saben con quién están tratando, saben cuáles son las reglas implícitas, saben cuáles son los límites territoriales. Hay, si quieres llamarlo así, un equilibrio terrible pero funcional. Cuando ese actor desaparece, cuando esa estructura se fragmenta, esa estabilidad perversa desaparece con él. Lo que sigue es típicamente un periodo de violencia extrema mientras diferentes facciones luchan por el control de rutas, territorios y mercados. Y esa violencia tiene consecuencias directas para las comunidades mexicanas, para las personas en ambos lados de la frontera y para la dinámica política en Estados Unidos. Porque aquí está el cálculo político que la administración Trump está haciendo y necesitas entenderlo con claridad. Una mayor violencia en México, más imágenes de caos y sangre en las noticias, más historias de migrantes huyendo de la violencia, más presión en la frontera. Todo eso justifica políticas más extremas, justifica más muros, más deportaciones, más militarización de la frontera, más presencia militar en México bajo el pretexto de combatir el terrorismo de los cárteles. La crisis se convierte en su propio combustible político. El caos que en parte se genera por las consecuencias de políticas económicas fallidas que Estados Unidos ayudó a imponer, se usa luego como justificación para más intervención. Es un ciclo que hemos visto repetirse en América Latina durante décadas y que no parece estar cerca de romperse. Pero hay otra dimensión de esto que necesita análisis y es la dimensión económica que en el discurso público sobre México casi siempre se ignora en favor de las narrativas de seguridad y migración. México es la segunda economía más grande de América Latina. Es el tercer socio comercial más importante de Estados Unidos. El comercio bilateral entre México y Estados Unidos supera el $1 billón anuales. Las cadenas de suministro de la industria automotriz, de la manufactura electrónica, de la industria agrícola, están profundamente integradas entre los dos países. Cuando la violencia se intensifica en México, cuando la incertidumbre política aumenta, cuando la relación bilateral se deteriora, hay consecuencias económicas reales y concretas para trabajadores y empresas en ambos lados de la frontera. Trump, con su política de aranceles y su retórica confrontacional hacia México, está jugando un juego político de muy alto riesgo económico, porque si bien la retórica dura puede funcionar políticamente con ciertos segmentos del electorado estadounidense, la realidad económica es que Estados Unidos y México son interdependientes de maneras que hacen que una ruptura verdadera sea costosa para ambos. Los productores agrícolas en estados como Iowa, Texas y California dependen del mercado mexicano. Las empresas manufactureras en Michigan y Ohio dependen de componentes producidos en México. Los consumidores estadounidenses dependen de productos mexicanos para mantener accesibles sus costos de vida. Y aquí está la ironía profunda de la política de Trump hacia México. En su narrativa, México es el problema. México es la fuente de las drogas, de los migrantes, de la inseguridad. Pero en la realidad estructural que los datos económicos revelan, México es un socio cuya estabilidad es absolutamente esencial para el bienestar económico de millones de estadounidenses. Esta contradicción no es accidental, es la esencia de cómo funciona el capitalismo político en el siglo XXI. Usar al otro como chivo expiatorio retóricamente mientras se mantiene y profundiza la dependencia económica estructuralmente. Ahora quiero hablarte de algo que raramente se discute en el contexto de la muerte de El Mencho y la crisis de seguridad en México, y que tiene que ver con la geografía del poder en América Latina en este momento histórico particular. Estamos viviendo una reconfiguración del orden global
que va mucho más allá de México y Estados Unidos. China ha expandido su presencia económica en América Latina de manera extraordinaria en la última década. La inversión china en infraestructura, en minería, en telecomunicaciones, en puertos, está presente en casi todos los países latinoamericanos, incluyendo México. Rusia, aunque con menor presencia económica, mantiene relaciones políticas con varios gobiernos de la región, y los Estados Unidos, que durante décadas consideró a América Latina como su patio trasero exclusivo, está viendo esa hegemonía desafiada de maneras sin precedente. En este contexto, la presión de Trump sobre México no puede entenderse solo como una política de seguridad o incluso como una política migratoria. Debe entenderse como parte de una estrategia más amplia de reafirmar la dominancia estadounidense en la región frente al avance de otras potencias. Cuando Trump habla de combatir a los cárteles, parte de lo que está haciendo es enviar un mensaje no solo a México, sino a China y a otros actores. Este hemisferio sigue siendo territorio de influencia estadounidense y Estados Unidos está dispuesto a usar todos los instrumentos a su disposición para mantener esa influencia. México se encuentra en este momento en una posición extraordinariamente delicada. Es el país de América Latina con la relación más intensa e inevitablemente asimétrica con Estados Unidos. No puede ignorar a Washington, no puede confrontarlo abiertamente sin consecuencias económicas devastadoras, pero tampoco puede simplemente capitular a cada demanda sin perder la legitimidad interna que cualquier gobierno necesita para gobernar. Es un equilibrio casi imposible, y la muerte del Mencho, con toda la inestabilidad que genera internamente y toda la presión que produce externamente desde Washington, lo hace aún más difícil. Y mientras todo esto ocurre a nivel de altas esferas políticas y geopolíticas, hay una realidad humana que no podemos perder de vista. Hay comunidades en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato, en Zacatecas, en decenas de estados mexicanos, donde la gente común vive con un nivel de violencia e incertidumbre que es simplemente incompatible con una vida digna. Hay madres que no saben si sus hijos van a regresar a casa. Hay pequeños comerciantes que pagan extorsión para poder operar. Hay periodistas que son asesinados por hacer su trabajo. Hay alcaldes y funcionarios locales que deben elegir entre colaborar con el crimen organizado o enfrentar las consecuencias letales de la negativa. Esta es la realidad cotidiana que los análisis geopolíticos de alto nivel, incluido el mío, corren el riesgo de abstraer hasta hacerla invisible. Y no podemos permitirnos eso, porque al final estas políticas, estos juegos de poder, estas contradicciones del capitalismo global se viven en cuerpos concretos, en familias concretas, en comunidades concretas. Para quienes vivimos aquí en Estados Unidos, especialmente para los millones de latinoamericanos y específicamente de mexicanos y de descendientes de mexicanos que habitamos este país, esta crisis no es algo que ocurre lejos y que podemos observar con distancia. Tenemos familias en México, tenemos raíces en esas comunidades que están ardiendo, enviamos remesas que son en muchos casos el sostén económico principal de familias enteras en estados devastados por la violencia y la falta de oportunidades. Y vivimos en un país que tiene una responsabilidad histórica enorme en la creación de las condiciones que generaron este caos, y que en lugar de reconocer esa responsabilidad la usa como arma política para profundizar la xenofobia y el autoritarismo. Eso es lo que necesitamos entender cuando Trump habla de México. No estamos escuchando a un estadista presentando una política de seguridad nacional bien fundamentada.
Estamos escuchando a un político que ha encontrado en México, en los migrantes, en el crimen organizado, un enemigo narrativo conveniente que le permite consolidar poder político interno, mientras las contradicciones reales del sistema económico que él representa y defiende siguen sin resolverse. Las drogas que producen los cárteles mexicanos no llegan a las comunidades estadounidenses porque los mexicanos son malvados o porque el gobierno mexicano sea completamente incompetente. Llegan porque hay una demanda enorme en Estados Unidos que el mercado ilegal satisface de manera eficiente y brutal. Mientras exista esa demanda y mientras las causas de esa demanda que tienen que ver con desesperación económica, con aislamiento social, con crisis de salud mental, con la devastación que el capitalismo sin restricciones ha causado en las comunidades trabajadoras de este país, mientras esas causas no se aborden seriamente, ninguna cantidad de muros, de operaciones militares, de designaciones terroristas va a resolver el problema. Solo lo va a desplazar y en muchos casos lo va a intensificar. Esta es la lección que la historia nos da una y otra vez y que los que tienen poder en este sistema no quieren que aprendamos, porque si la aprendiéramos, si realmente la internalizáramos, empezaríamos a hacer las preguntas correctas. No preguntaríamos solo quién va a reemplazar a El Mencho, sino por qué existe el CJNG en primer lugar. No preguntaríamos solo cómo detener la migración, sino por qué la gente migra. No preguntaríamos solo cómo militarizar más la frontera, sino qué tipo de sistema económico produce tanta desesperación a ambos lados de ella. Y esas preguntas llevan inevitablemente a una conclusión incómoda para los que gobiernan este sistema, que el problema no es México, que el problema no son los migrantes, que el problema no son los cárteles, aunque los cárteles sean agentes de violencia y destrucción que merecen ser desmantelados. El problema es un sistema económico global que concentra la riqueza de manera obscena, que destruye economías locales en nombre del libre mercado, que corrompe instituciones en nombre de la eficiencia, que trata a las personas como costos a minimizar en lugar de como fines en sí mismas. Ese es el sistema que produce el Menchos, ese es el sistema que produce la violencia en México. Y ese es el sistema que Trump no solo no cuestiona, sino que defiende y profundiza con cada política que implementa. Lo que está pasando en México hoy, con todas sus llamas y todo su dolor y toda su complejidad, es un espejo. Y lo que ese espejo refleja, si tenemos el valor de mirarlo con honestidad, es el rostro de un sistema que necesita cambiar profundamente, no solo en México, no solo en la relación entre México y Estados Unidos, sino en la lógica fundamental con la que organizamos la economía, el poder y la justicia en este mundo. Eso es lo que está en juego cuando hablamos de México en llamas, no solo la seguridad de una nación vecina, no solo la política migratoria de una administración particular, sino la pregunta fundamental de qué clase de mundo queremos construir y si tenemos la voluntad colectiva de construirlo de manera diferente a como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Eso es todo por hoy, pero no es el final de esta conversación.